Muy bien. Bueno, pues este diplomado, como sabemos, va a iniciar el día de hoy, enero 8 y enero 9, ¿no? Eso ya lo habrán visto en el programa. Son 4 módulos. Vamos a iniciar con el Renacimiento italiano. Ahorita hablaremos un poco de cada uno de estos módulos, que inicia justo el día de hoy y vamos a estar hablando del Renacimiento hasta el 16 de abril. Luego vamos a continuar con la pintura del norte de Europa en el mismo periodo que se está dando el Renacimiento italiano. Entonces, como que volveremos otra vez la mirada hacia atrás en el tiempo y vamos a hablar de los primitivos flamencos, por ejemplo, ¿no? Y luego de algunos pintores del norte de Europa que se enlazan con los del Renacimiento italiano. Y vamos a iniciar ese módulo el 22 de abril. Es un módulo corto, dura hasta el 28 de mayo. Luego ya entraremos al módulo de la pintura barroca, que inicia el 3 de junio y llegaremos hasta el 27 de agosto. Y finalmente veremos el módulo que abarcará varios movimientos del neoclasicismo al, al impresionismo. ¿Qué vamos a ver en cada uno de estos módulos? Bueno, por ejemplo, empezando por el Renacimiento italiano, hablaremos de todo el contexto en donde se va a dar el renacimiento. Vamos a ver vamos a tener como fuente, base, a un gran tratadista, Giorgio Vasari, que es considerado el primer tratadista moderno. Él escribió un importante libro en el que recopiló la biografía de los grandes pintores, escultores y arquitectos desde el siglo XIII hasta el XVI. Y es justamente Giorgio Vasari quien acuña el término Renacimiento para referirse a esta época en que los artistas voltean la mirada hacia el arte clásico grecorromano en todas las disciplinas artísticas. Él fue un artista manierista, él se sentía que estaba viviendo la cúspide en ese renacer en el arte. Y justamente basándonos en este libro, Vasari considera a los artistas de la segunda mitad del siglo XIII y parte del XIV como las primeras luces del Renacimiento. La Italia de la época entonces era muy diferente a como la conocemos ahora. En aquel tiempo se dividía en reinos, en ducados, en repúblicas, y había dos de estas repúblicas que competían por el predominio tanto político como artístico, y eran la República de Siena y Florencia. Y es en estos lugares en donde se van a ubicar los primeros cambios en la manera de representar las imágenes. En algunas obras de artistas como Duccio di Boninsegna o Simone Martini, que vemos aquí 2 obras de ellos de la Escuela de Siena, podemos encontrar todavía guiños con el estilo del gótico o del gótico internacional. Pero también dentro de la escuela sienesa encontraremos algunos artistas como los hermanos Lorenzetti, que van a estar influenciados por el arte florentino, y en sus obras encontraremos aspectos mucho más modernos. Aquí les voy a ir poniendo algunos ejemplos que luego en cada una de las clases veremos con más detalle. En cuanto a la escuela florentina, vamos a ver a uno de los artistas, de hecho le vamos a dedicar toda la clase a Giotto di Bondone, quien inicia realmente una transformación en la representación pictórica. Giotto cambia el oro por el cielo azul, lo que va a significar
que quiere darle a la divinidad como un aspecto mucho más terrenal, representar imágenes religiosas con más realismo, lo cual supone introducir algunos elementos en sus escenas, como por ejemplo la perspectiva. Pero sobre todo lo que a él le interesa son estos personajes que integran la representación y que estos transmitan una emoción, con lo cual sus representaciones son mucho más expresivas y cercanas al fiel que estaba viendo esta imagen, y esto va a revolucionar totalmente el arte pictórico. Aquí vemos un detalle de una obra, un fresco de Giotto que se encuentra en la Capilla de la Arena o la Capilla Scrovegni, ahí en Padua, donde vemos al, al entierro de Cristo, y cómo tanto la Virgen, por ejemplo, está como en una piedad, tomando a Jesús en sus brazos, a Cristo muerto, y cómo inclusive los propios ángeles están en unas actitudes de dolor, y eso es lo que quiere transmitir Giotto de Bondone, y esa es la gran revolución, porque en esta época las imágenes eran mucho más estáticas, y él le va a dar como ese toque fundamental, mucho más volumen a los personajes, transmitiendo como una fuerza expresiva extraordinaria que va a hacer que haya una revolución en el arte de la representación pictórica. Así vamos a llegar a lo que se conoce como Renacimiento temprano, o también se conoce como el Quattrocento italiano. Y Italia es el centro de esta revolución en el arte. Los italianos saben que tiempo atrás en este lugar se vivió un gran esplendor con el Imperio Romano, y entonces voltean la mirada hacia el arte clásico, ya con un antecedente en los pintores de las escuelas de Siena y Florencia, pero también están viviendo una época complicada porque está una gran epidemia que azota la gran parte de Italia, la peste que acabó con 3/4 de la población. Esto va a reflejarse también en el arte, y entonces entre Giotto y los siguientes artistas va a haber como un gran vacío, y luego eso va a ir cambiando poco a poco, y es una época en que va a surgir el gótico internacional, como que hay un poco como que un retorno hacia lo gótico. Luego habrá otros artistas que retomarán nuevamente eh, las enseñanzas del gran Giotto di Bondone. En esta tercera clase vamos a hablar del contexto de cómo los primeros pintores del Quattrocento van a tener un pie puesto en la tradición que era el gótico, y otro en esas innovaciones que surgidas con maestros como Giotto. A este movimiento se le va a llamar, o se le va a conocer como gótico internacional, en el que veremos a importantes pintores. Uno de ellos será Gentile da Fabriano, que es uno de sus máximos representantes, con imágenes como esta magnífica que se encuentra en la Galería de los Uffizi, allí en Florencia, la Adoración de los Reyes, en donde encontramos justamente esa representación estática, pero con una profusión de oro. Es una imagen que le pidió, fue mandada a hacer por los Medici, una familia importantísima en el Renacimiento, que además tuvo un importante papel dentro del mecenazgo del arte, y que también en su momento hablaremos de ello. Otro interesante artista de esta época es
Pisanello. Vemos en esta imagen en la que el artista trata de crear un paisaje realista, pero se encuentra con dificultades para resolver la perspectiva. Justamente en este momento, los artistas se están planteando diferentes retos, entre ellos la perspectiva, y que será el primer enigma que tendrán que resolver. Poco a poco vamos a ir viendo cómo estos artistas empiezan a hacer estudios mucho más profundos de lo que es la composición pictórica, la perspectiva, el realismo, etcétera. Y apenas con Pisanello, con Gentile da Fabriano, empezamos a ver como los primeros pasos en ese sentido. Otros dos artistas que veremos en esta misma clase del 480 son dos frailes, el dominico Angélico, que realizó tanto pinturas al temple como frescos para su convento, y del que veremos siguen varias de sus obras con una visión más tradicional y con pasos hacia una representación más realista, con una perspectiva ya más estudiada, como podemos ver en la figura de la Virgen de la Granada que se encuentra allí en el Museo del Prado. Sin embargo, todavía hay un guiño hacia la pintura gótica. Él va a estar con un pie puesto en la tradición del gótico, pero también va a haber una evolución en su pintura hacia una pintura más moderna. En el caso de Filippo Lippi, él va a dejar los hábitos, se casa con una monja con quien tuvo un hijo que también va a ser pintor, Filippino Lippi, y Filippo Lippi sobre todo fue un gran dibujante. Una de las iconografías que más trabajó fue justamente esta de la Virgen con Cristo Niño. En esta imagen que vemos aquí a nuestra derecha, vemos ya una representación mucho más realista si comparamos estas dos imágenes. Y vean que no hay muchos años de diferencia entre la de Frangélico de 1427 a 1440, a 15 años de diferencia, 20 cuando mucho. Y sin embargo, la representación ya es mucho más realista, la de Filippo Lippi. Filippo Lippi es una figura importante, él fue uno de los pintores que estuvo bajo la protección de los Medici, y luego va a ser el maestro de Sandro Botticelli, uno de los pintores también más sobresalientes del Quattrocento italiano. Entonces vamos a encontrar después cómo fue de gran influencia para pintores como Botticelli. Vamos a dedicarle a una clase a algunos pintores que, al igual que Giotto, surgen con esa idea, con esa motivación de hacer representaciones mucho más realistas. Y uno de ellos fue Masaccio. Masaccio fue el primero en introducir en su representación la perspectiva matemática en esta obra que vemos aquí de la Trinidad. Es un fresco que se encuentra en Santa María Novella, ahí en Florencia. Masaccio fue un gran innovador en la representación. Desafortunadamente murió demasiado joven y nos privó de su arte. Muy, muy joven, a los 28 años murió, o sea, era muy joven y lo que hizo fue sensacional. Nos dejó una gran enseñanza para siguientes generaciones. Vemos que en esta obra va a tener como referencia justamente al arquitecto Filippo Brunelleschi,
en donde Brunelleschi fue elegido para terminar el Duomo de Florencia, para hacer esa cúpula maravillosa y que tenía mucha complejidad y lo supo resolver de una manera súper atinada. Y es a partir de ahí que empiezan también los pintores a seguir esa idea de la perspectiva matemática y es lo que hace Masaccio en esta obra de la Trinidad. Cuando lleguemos a esta clase veremos con profundidad esta obra porque es verdaderamente sensacional. Imaginen nada más es una obra que hizo más o menos hacia 1425. Imaginen a la gente que llegaba a este lugar, a la iglesia Santa María Novella, y se encontraba con este gran fresco que tiene una altura de casi 7 metros. Las figuras están de tamaño natural. Bueno, era como si hubiera abierto, como si la iglesia continuara en este espacio que es como un trampantojo, como una ilusión de que la arquitectura va más allá del muro. Debió de haber sido realmente sorprendente para muchos pintores, perdón, para muchos fieles que llegaban ahí y que de repente se encontraron con esta monumentalidad increíble y que no lo habían visto eh, hasta ese momento. Otro gran artista que también hizo, dedicó largas horas al estudio de la perspectiva fue Paolo Uccello. Giorgio Vasari decía que la perspectiva era la amante de este pintor. Esta obra que vemos aquí forma parte de una serie de 3 que realizó sobre la batalla de San Romano. Esta se encuentra ubicada en la Galería Uffizi en Florencia. Hay una segunda que está en el Louvre y una tercera en la National Gallery de Londres. Uccello sitúa un punto de vista alto en el que podemos apreciar, además de la batalla en primer plano, una gran extensión de campo con escenas secundarias. Llama la atención la manera en que representa algunos de los caballos, eligiendo colores como el azul, como el vermellón, eh, este, que hace que nuestra mirada inmediatamente se pose en estas figuras. Y los crea a partir de formas geométricas claramente evidentes. Las posiciones de los caballos, así como las varas, como las armas que portan los soldados, dan a esta escena un dinamismo que, por otro lado, se contrapone con la estasticidad de los combatientes. Es decir, todavía estamos en un punto en donde están estudiando la manera de hacer las figuras mucho más realistas, pero todavía no tienen como conquistados todos esos elementos. Entonces, en obras como estas de Uccello, vamos a encontrar como cómo se van abriendo camino estos pintores y cómo van conquistando la perspectiva, el realismo, la armonía, hasta llegar a una pintura totalmente armónica. En esta clase también veremos a Piero della Francesca, otro gran pintor y tratadista que se empleó en resolver la perspectiva matemática aplicada a la representación pictórica como lo empezó a hacer Masaccio. Esta es una de sus obras maestras en la que podemos observar cómo sitúa a 3 personajes en primer plano a nuestra derecha y en un segundo plano más alejados del tema de la obra, que es la flagelación de Cristo. En esta obra y en otras tantas que hizo de la Francesca, utiliza también la zona áurea. Vamos a hablar también de eso, qué es eso de la zona áurea, de qué se trata, y es una manera de darle como más realce
como hacer una obra mucho más armónica en donde el observador va justamente a poner su mirada en esa parte áurica. En esta clase analizaremos esta imagen a profundidad, estudiaremos el tema que ha sido objeto de diversas interpretaciones a través de la historia del arte y también veremos otras obras de este magnífico pintor en donde es ya una obra mucho más realista. Por supuesto, dedicaremos una clase para hablar del gran pintor que fue Sandro Botticelli. Una vez resuelta la perspectiva, va a tocar ahora a los artistas realizar imágenes armoniosas, bellas, y Botticelli es uno de esos magos que logran este milagro con sus escenas mitológicas y alegóricas. También vamos a conocer en esta clase a esta familia que fue fundamental en el mecenazgo de las artes, los Medici, que apoyaron a una gran cantidad de artistas, incluyendo al propio Sandro Botticelli. Conoceremos todo el contexto en que se dio este momento, porque es justo digamos que de los artistas con el que se termina lo que llama Vasari el 480 o el Renacimiento temprano, eh, que junto con los pintores del Véneto nos van a llevar hacia el Alto Renacimiento. En el siglo XV, no solo en Florencia surgieron grandes pintores, también en el norte de Italia vamos a encontrar a varios de ellos que trascendieron y dejaron una huella profunda en su arte. Así que le vamos a dedicar una clase a estos tres grandes pintores. Antonello da Messina, muy importante porque fue considerado el que introduce la técnica del óleo a Italia. Vamos a conocer la obra también del maestro Andrea Mantegna, quien también realiza proyectos de perspectiva sumamente interesantes, como este Cristo muerto, con una perspectiva, bueno, súper estudiada, magnífica, y con una gran potencia de expresividad. Y por supuesto también veremos a Giovanni Bellini, que además fue discípulo y cuñado de Mantegna. Él inicia su trayectoria artística con una gran influencia de Andrea, pero luego toma su propio camino, termina con un estilo muy personal, muy exquisito, como podemos ver en este magnífico retrato que realiza al Dux Loredan. Además, Giovanni Bellini formó a dos grandes pintores del Alto Renacimiento, que fueron Giorgione y Tiziano. Con ellos vamos a entrar a lo que se conoce el Alto Renacimiento o el Cinquecento italiano. Y en esta parte vamos a ver en primer lugar a estos dos pintores venecianos, Giorgione, que es el primero en plantear una imagen como esta que vemos aquí, que será un ícono en la historia del arte. Vamos a dedicar una clase a este artista que también fue el primero en dar gran importancia al paisaje, no como un elemento decorativo de la imagen, como se venía haciendo hasta este momento, sino como protagonista de la propia escena. Para Giorgione, el paisaje era fundamental en su propuesta. Era un artista que con pocas obras, murió joven, hay pocas obras de él en su corpus. Algunas de estas obras son muy enigmáticas,
que han tenido a varios historiadores del arte metidos en estas obras tratando de llegar a alguna interpretación. De todo eso hablaremos acerca del gran Giorgione. Y en esa misma clase también veremos a otro gran artista que fue Tiziano, un pintor que influenció a varias generaciones. Él fue un artista muy longevo, lo que le permitió incursionar en varios estilos a través de su trayectoria pictórica. Y entonces vamos a tener la oportunidad de ver las grandes diferencias entre su obra temprana y la madura, de tal suerte que para muchos pintores, para muchos historiadores pareciera que estuvieran ante dos diferentes artistas. Así de grande es la diferencia entre su obra temprana y la madura. Y es que Tiziano casi vivió, o sea, alrededor de 90 años, lo cual era muy insólito en esta época. Fíjense, él fue el pintor oficial de Carlos V, el emperador, así como de su hijo Felipe II, rey de España, con lo cual vamos a descubrir que mucha de la obra de este artista está ubicada en el Museo del Prado en Madrid, porque trabajó para la corte española. Por supuesto, vamos a dedicar una clase a cada uno de los grandes del Alto Renacimiento. Al gran polímata Leonardo da Vinci. Pictóricamente hablando, hay pocas obras atribuidas a su pincel. Sin embargo, esta obra que vemos en la imagen es la más célebre y famosa en la historia del arte. La obra más visitada en el Museo del Louvre, lo que nos habla del gran talento de este gran artista. Y en esta clase vamos a tener la oportunidad de conocer sus obras más importantes y hablar también un poco de la Mona Lisa, que pareciera que se ha dicho todo y sin embargo siempre hay algo que agregar. Aunque Miguel Ángel era ante todo escultor, dicho por él mismo, y prueba de ello está su magnífico David. Aquí vemos esta foto de que se encuentra el David en la Academia de Florencia. Es una escultura que realmente nos quita el aliento. Bueno, pues también nos dejó un gran trabajo pictórico en la Capilla Sixtina sobre todo, y en la clase dedicada a este artista vamos a conocer en profundidad los temas que representó en el techo de la Capilla Sixtina, así como el fresco dedicado al juicio final. Y vamos a constatar que también como pintor, Miguel Ángel fue muy grande. Por supuesto, Rafael Sanzio, también conocido como Rafael de Urbino o simplemente Rafael. Hablaremos de su vida, de su obra. Veremos cómo las imágenes de vírgenes que pintó son unos verdaderos homenajes a la belleza, a la dulzura, a la ternura. Vamos a conocer varias de estas obras, así como sus magníficos retratos en los que supo captar con un acierto cada uno de los detalles de los personajes representados. Él fue un gran artista. Él tiene muchísima obra porque tuvo un taller muy importante, porque también murió joven, tenía 37 años. De hecho, cuando él muere, justamente para algunos historiadores es el inicio de lo que se conoce como manierismo. Ahorita hablaremos un poco de eso, pero es un pintor de una calidad, de una belleza. Sus vírgenes son sensacionales, pero también se destacó porque el Papa Julio II le hizo un encargo, hizo todo un programa temático que realizó para las estancias vaticanas, y uno de estos frescos
es considerado su obra maestra, la Escuela de Atenas, que fue este fresco diseñado para la estancia de la asignatura del Papa Julio II. Hablaremos y profundizaremos en estos frescos de las estancias vaticanas en esta clase. Como les digo, el manierismo está ubicado a partir entre 1520 y 1600. Y después de que en el Alto Renacimiento se llega a la representación de la belleza ideal, en la que los artistas ya dejaron resueltos todos los problemas de la perspectiva, la tridimensionalidad, la aplicación del claroscuro, la armonía, ¿qué opciones quedaron para las nuevas generaciones de pintores? Es así como va a surgir el manierismo. El término fue dado posteriormente a estas generaciones de pintores que, buscando nuevos caminos a la representación pictórica, pintaron a la manera de los grandes del Alto Renacimiento. Vamos a empezar en la primera clase del manierismo a hablar de los pintores de la primera generación, de estos artistas que buscaban nuevas soluciones en sus representaciones. Y quien va a iniciar de esta manera va a ser Andrea del Sarto. Va a empezar de una manera muy mesurada en sus imágenes. Del Sarto fue un gran admirador de Rafael, y así como de Miguel Ángel. Y en sus imágenes vamos a encontrar guiños hacia estos dos artistas. En este caso, en esta Virgen de las Arpías que se encuentra en la Galería de los Uffizi, vemos esa influencia que tuvo el artista de Rafael. Y en otras obras vamos a encontrar como que está más va a haber más influencia de Miguel Ángel. Entonces, estos artistas que se conocen como manieristas, varios de ellas pensaban que ya no podían encontrar nuevos caminos y que lo único que les quedaba es un poco hacer representaciones a la manera de su artista favorito, pero dándole un toque personal. Eso fue lo que empezaron a hacer algunos de ellos. Pero hubo otros que veremos también como Jacopo Carrucci, conocido mejor como Pontormo, o Rosso Fiorentino, que pensaron que si bien no podían superar a los maestros del Alto Renacimiento en cuanto a la belleza, en cuanto a la figura idealizada, sí lo podrían hacer en representar algunos temas como más complejos. Y efectivamente algunas de las obras de estos dos pintores son verdaderos enigmas, solamente los más eruditos pueden comprender algunas de sus obras. Inician también en este momento estas figuras alargadas que son muy características en este movimiento. Y aquí vemos dos ejemplos. En el caso de Pontormo, va a ser un pintor que se va a destacar sobre todo en el retrato. Él va a ser pintor de la familia Medici, de la corte, y entonces va a pintar mucho retratos de corte. Pero vean cómo ya está deformada la figura en este retrato de un alarbadero. Es una figura muy, muy alargada y esa es una característica del manierismo. Estos pintores se van a plantear nuevas formas, van a representar temas más profundos, que como les digo, solo algunos eruditos podrían identificar. En el caso de Rosso Fiorentino es un artista muy caprichoso en cuanto a la representación de sus modelos. Este descendimiento de la cruz es mucho más plano, como que vuelven un poco la mirada hacia la pintura medieval y empiezan a crear formas
un poco, pues, planas nuevamente. En una segunda clase vamos a ver a otros dos pintores también como que una siguiente generación más mesurada que se quedó con ese alargamiento, con esa desproporción en las figuras, pero con un estilo muy personal y a la vez también muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Agnolo Bronzino, también pintor de la Casa Medici, vamos a encontrar que si bien realiza una figura desproporcionada en este retrato que hace a Eleonora, en el que detectamos enseguida que la cabeza es demasiado pequeña para el cuerpo planteado, la atención en el detalle de las texturas es inmejorable. Es una forma de destacar las texturas en este caso, por ejemplo, de la tela, que es fantástico, de las joyas, etcétera. El otro artista es Parmigianino, que también plantea figuras proporcionadas y bien, pero sumamente alargadas, serpenteadas, como podemos observar en esta atractiva imagen conocida como la Virgen del Cuello Largo. Está proporcionada a la figura, a diferencia de lo que está haciendo Bronzino, pero en el caso de Parmigianino, toda la figura la larga, o sea, las piernas, los brazos, vean el niño Jesús es sumamente alargado, como es un pintor de calidades también, como figuras demasiado estéticas, es lo que plantea este artista. En la tercera clase del manierismo vamos a dedicar a tres pintores igualmente importantes. El Tintoretto, que fue un artista veneciano, él era muy rápido en su trabajo y por lo mismo hay muchas diferencias en las calidades de sus pinturas. Sin embargo, cuenta con grandes obras como esta que pertenece a una serie dedicada a San Marcos, que es el patrono de Venecia, en la que vemos un gran manejo de la perspectiva, una excelente resolución del tema, pero además Tintoretto va a ser el primer artista que va a empezar a crear escenas muy teatralizadas, que va a ser como, él va a ser como la puerta hacia el barroco en cuanto a la representación. Escenas muy teatralizadas, empieza a manejar un poco el claroscuro que luego será importante en el barroco. Entonces, digamos que él va a ser como este artista, que hace esa transición hacia la pintura barroca. Y también vamos a conocer la obra del gran pintor, que es el Greco, quien en sus pinturas tempranas va a estar muy influenciado justamente por Tintoretto, porque él, antes de llegar a Toledo, España, donde va a vivir prácticamente toda su vida, él primero se formó primero se forma ahí en Creta, luego se va a Venecia, y ahí va a formarse y va a ser muy influenciado por Tintoretto justamente. El Greco es tal vez el pintor que más alarga las figuras y va a crear un estilo tan personal que de inmediato lo reconocemos, pero no siempre fue así. Si vemos la pintura temprana del Greco con esta tardía, como el entierro del conde de Orgaz, vamos a ver que pareciera que fueron dos pintores, porque primero era mucho más realista, más al estilo del Tintoretto, y luego fue alargando, 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 y además con una paleta muy personal, en donde es una obra del Greco prácticamente es inconfundible. Y también vamos a finalizar la clase con la obra pictórica justamente de este personaje del que hemos estado hablando, Giorgio Vasari, arquitecto, pintor, escritor italiano. Él estuvo trabajando para Cosme I de Medici,
Él diseñó los Uffizi, que entonces, cuando lo diseñó el edificio de los Uffizi era para las oficinas. De hecho, Uffizi quiere decir oficinas de los Medici, ahora convertido en uno de los museos más importantes del mundo. Y también diseñó el corredor Vasariano, que une a todas las edificaciones que pertenecieron a los Medici, desde el Palacio Vecchio hasta el Palacio Pitti. Pero también realizó frescos en varios de estos edificios. Sin embargo, él ha pasado a la historia como el biógrafo más importante de la época por este libro que escribió, hizo dos versiones, eh, la vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos desde Cimabue hasta nuestra fecha, hasta la fecha en que escribió la obra, que fue 1567. Entonces, es una fuente fundamental para conocer a estos artistas. Estaremos hablando mucho de Giorgio Vasari porque también es cierto que adornó y a veces inventó muchas de las cosas. Los historiadores posteriores se dieron cuenta de ello. Sin embargo, pues es una lectura muy interesante, muy amena que hace Giorgio Vasari. Y así con él vamos a terminar nuestro primer módulo. Y el 22 de abril entraremos al segundo módulo, que es la pintura del norte de Europa. Y en el siglo XV surge una generación de pintores en Flandes, lo que ahora es Bélgica, que venía de una tradición que era de los libros iluminados. Y a esta generación se le conoce como los primitivos flamencos. En este módulo vamos a ver algunos de ellos, así como de generaciones posteriores hasta llegar a artistas como el Bosco, como Durero, como Bruegel, el Viejo, que van a hacer el enlace con el Renacimiento italiano. Es decir, ya que llegamos al manierismo, otra vez volvemos la mirada hacia atrás para conocer ahora mientras estaba dando en Italia el Renacimiento que estaba pasando en el norte de Europa, y lo que estaba pasando era, entre otros, los primitivos flamencos. Así, en esta primera clase del segundo módulo, vamos a ver a dos pintores fundadores de la pintura de caballete en Flandes, uno de ellos Robert Campin, también conocido como maestro de Flemal. El estilo de estos pintores se caracteriza por una atención en todos los detalles que constituyen la obra que viene dado por su tradición en esa elaboración del libro iluminado. Las obras de este tipo tienden a ser de pequeño formato, medianos si acaso, constituyen todo un reto en su contemplación. En muchas de estas obras casi se requiere de una lupa para ver todos los detalles que la conforman. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, una anunciación. Cabe destacar que también algo importante que vamos a ver a partir de este momento es esa referenciación entre lo que se estaba pintando en el norte y lo que ya habíamos visto del Renacimiento, y cuáles son esas diferencias para que ustedes puedan detectar si la pintura es del norte de Europa o si es del Renacimiento italiano, porque tienen características muy propias en cada estilo. Y un estilo o una característica del estilo primitivo flamenco es la atención a todos estos detalles. Vean aquí, por ejemplo, en esta iglesia, en esta anunciación está compuesta por dos arquitecturas, una románica que está en la parte de atrás y una gótica que está en la parte de adelante. Y los detalles es cantidad, o sea, son pinturas de pequeño formato porque la cantidad de detalles que el pintor tiene en estas obras es verdaderamente sensacional. Y eso es característica
de esta pintura. El otro artista que veremos en este inicio de módulo es el gran pintor Jan van Eyck. Sus pinturas son un deleite para la vista por esa cantidad de detalles que nos ofrece. En este cuadro, por ejemplo, de hombre con turbante, algunos han querido ver un autorretrato del maestro. Sin embargo, no hay documentación que avale esta posición. Lo cierto es que es un bellísimo ejemplo del estudio de un turbante realizado con una minuciosidad extraordinaria. Podemos contemplar todos los pliegues que puede tener la tela cuando es envuelta sobre la cabeza, y sin contar la cuidadosa factura del rostro en los más mínimos detalles. Magnífico, es un cuadro pequeño, magnífico. Pero también de la mano de Jan van Eyck y de su hermano Hubert, diseñaron y realizaron este retablo que se conoce como el Cordero Místico, también como el retablo de Gante. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer su contenido iconográfico. Esta obra está considerada como la que más atentados ha tenido en la historia del arte. Hablaremos un poco de ello. Una obra magnífica de una factura extraordinaria que no se puede uno perder. En una siguiente clase vamos a ver la obra de dos grandes pintores primitivos flamencos, Roger van der Weyden y Petrus Christus. En la imagen, dos ejemplos que nos hablan del talento pictórico de estos artistas. Como podemos observar en lo relativo al retrato, tienen ya innovaciones que van a llegar a Italia tiempo después. En estas clases vamos a hacer algunos comparativos con obras de pintores italianos contemporáneos para profundizar en los estilos de estas dos corrientes pictóricas. En cuanto, tanto en la pintura religiosa, que era el tema que se dio en este momento, como en el retrato, y vamos a ver que ahí los primitivos flamencos van a estar un poquito más avanzados que en Italia. En una segunda generación de pintores flamencos vamos a encontrar más coincidencias con los estilos italianos. En esta clase vamos a analizar obras de tres grandes pintores que fueron Dietrich Bouts, Hugo van der Goes, con un estilo más italianizante, y finalmente Hans Memling, cuyas obras contiene gran cantidad de detalles, como casi la mayoría de estos pintores flamencos. Y en la siguiente clase vamos a ver a un gran pintor alemán que fue Alberto Durero. Durero es uno de los primeros pintores que va a viajar a Italia para conocer la obra de los grandes maestros renacentistas. Y en ese viaje se da cuenta de la importancia que tenía un artista en Italia, y entonces va a regresar a Alemania muy motivado para conquistar ese lugar ahí en su tierra natal. Este autorretrato, por ejemplo, lo va a hacer cuando regresa de Italia. Por primera vez en la historia del arte, un pintor proyecta su propia efigie en un retrato individual, y lo hace representándose no como pintor, que era su profesión, sino como un aristócrata. Es una obra que realiza a manera de presentación para cautivar a su clientela, justamente su clientela aristócrata. Es un poco como decir, vean de lo que soy capaz de hacer en un retrato, y realmente es un maravilloso trabajo ubicado actualmente allí en el Museo Nacional del Prado. También vamos a ver y a conocer a otro pintor, Joaquim Patinir, que según conservadores del Museo del Prado lo consideran como inventor del paisaje por sus cuadros en los que justamente el paisaje ocupa un lugar preponderante. Una de las obras más significativas de este pintor
es esta de la Laguna Estigia que vamos a analizar durante nuestro recorrido. Y en esta obra, como en otras, Patinir hace referencia a otro pintor muy importante contemporáneo que es el Bosco. Aquí, por ejemplo, crea una estructura blanca que está ubicada a nuestra izquierda en lo alto. Me voy a acercar para que vean esta estructura extraña, como un guiño hacia la obra del Bosco. Es el Patinir va a crear estos paisajes con un punto de vista alto. Vemos una gran panorámica. Hablaremos más de esta laguna Estigia ya en su oportunidad. Y vamos a continuar con uno de los pintores del norte de Europa más enigmático de la época, que sin duda fue Jerónimos van Aken, mejor conocido como el Bosco. Eh, Era un pintor que estaba muy obsesionado con el pecado y sus consecuencias. Era un tema que pintó en reiteradas ocasiones. El Museo del Prado conserva la mayor parte de la obra de este gran pintor, así como su obra maestra, sin duda alguna, que es El Jardín de las Delicias, con personajes tan extraños, tan llamativos, seres que parece que fueron sacados de otros mundos, porque es de ese mundo creativo que tenía el Bosco, y tan es así que está considerado como el antecedente primario del surrealismo. Vamos a ver en una clase que le dedicaremos al Bosco a profundizar en este cuadro y tratar un poco de entender qué es lo que quiso plasmar, qué es lo que quiso representar con todas estas figuras extraordinarias. Y finalmente, en este módulo vamos a conocer a un pintor de corte costumbrista que fue Pieter Bruegel el Viejo. Él inicia con una obra en que los protagonistas son esos personajes de las aldeas, de las ciudades, en las que están haciendo sus tareas cotidianas, celebrando fiestas, como sucede en esta obra de una boda campesina, pero que tuvieron un éxito extraordinario. Tanto, él muere relativamente joven y entonces tiene dos hijos que también fueron pintores. Uno de ellos será Pieter Bruegel el joven, que va a continuar pintando y hará copias de los cuadros de su padre porque tenían una gran demanda. Es bien interesante la obra de Bruegel el Viejo. Como otros artistas, él era un gran admirador del Bosco y entonces al principio inicia con una obra como muchas referencias hacia la obra del Bosco, y poco a poco se va centrando en este tipo de imágenes. Va a pintar escenas costumbristas, pero también va a dar rienda suelta a su humor, pintando algunas obras destacando la estupidez humana, y entonces tiene un repertorio muy interesante de obras, algunas de ellas bastante graciosas. Y entonces vamos a continuar con nuestro tercer módulo, el 3 de junio, en donde vamos a conocer el barroco, un estilo que se va a dar en todo el mundo occidental, iniciando en Italia, pasando por Francia, los Países Bajos, España y por supuesto la Nueva España. Va a ser un recorrido apasionante. Vamos a iniciar con la pintura italiana, en donde se van a desarrollar dos grandes pintores con ideas antagónicas a la manera de representar. El primero de ellos, Michelangelo Merisi, mejor conocido como el Caravaggio, un pintor que se va a interesar sobre todo por el claroscuro que ya había iniciado Leonardo da Vinci, pero va a ser un claroscuro mucho más profundo, al grado que se le va a conocer como tenebrismo, porque muchas de sus figuras van a emerger de esa obscuridad.
Caravaggio fue tachado de naturalista, fíjense nada más, es decir, sus personajes no están idealizados, son hombres y mujeres comunes y corrientes. Eso es el naturalismo. Pero en este momento, después de todo se había visto de una pintura idealizada y tal, pues el naturalismo como que chocaba un poco y de hecho él utilizaba como modelos a sus compañeros de tabernas, algunas prostitutas. La vida de Caravaggio es de una intensidad novelesca y por supuesto su obra pictórica expresa esa pasión con la que vivió. Y siendo un pintor apasionado, claro que pasó a la historia como un gran representante pictórico. Y la otra corriente barroca italiana va a estar encabezada por Annibale Carracci. Al igual que su hermano y su primo, van a voltear la mirada hacia el Alto Renacimiento, sobre todo a la obra de Rafael, a la obra de Miguel Ángel, y comienzan a pintar sobre todo los temas alegóricos a mitológicos, con un estilo clásico, como podemos ver en esta imagen, hecha por Aníbal para el Palacio Farnesio, un fresco del triunfo de Baco y Ariadna. Tanto Caravaggio como Carracci van a tener sus propios seguidores. Y lo más interesante es que estos seguidores van a tomar algo de cada uno de ellos. Dependiendo del tema, lo van a resolver al estilo de uno o al estilo del otro. Estos artistas los vamos a ver en una clase y entre ellos se encuentran Guido Reni, Domenichino y Guercino. Aquí vemos 3 ejemplos, 2 de ellos tratados más al estilo caravallesco, que es el de Guido Reni con esa masacre de los inocentes, y el del Guercino, de los desposorios místicos de Santa Catalina. Y en la parte central, Domenico Sampieri, mejor conocido como Domenichino, nos presenta un fresco más clásico que está en el Palacio Farnesio cuando estuvo trabajando con los Carracci, de la Dama y el Unicornio, bellísimo, este fresco del Domenichino. Y veremos también en este barroco italiano a 2 artistas interesantes que además son familiares. Uno, Horacio Gentileschi, que empezó a pintar tarde en su vida. Él inicia con un estilo manierista, pero se hace amigo de Caravaggio y cayó bajo su influjo. Aquí vemos una bella imagen de la tañadora de laúd de la National Gallery de Washington, en la que vemos esta influencia caravallista. Y la hija de Horacio Gentileschi es la gran pintora Artemisia Gentileschi, una extraordinaria artista que supo sobreponerse a momentos difíciles y salir adelante con su gran talento. El estilo de Artemisia es totalmente caravallista y casi que yo podría decir que mucho más crudo, mucho más tenebrista que el propio Caravaggio. Es el de Artemisia. Vamos a profundizar en la obra de esta gran pintora. A partir de aquí, del barroco italiano, vamos a encontrar dentro de la pintura barroca estas 2 corrientes. La corriente naturalista, más del Caravaggio, y la corriente clásica. En Francia, por ejemplo, dentro del naturalismo vamos a conocer a varios pintores, porque uno es Georges de Latour y los otros son los hermanos Lenain, que como trabajaban juntos, eran 3 hermanos, trabajaban juntos, no se sabe qué pintaba cada uno de ellos, los vamos a ver como grupo. Se sabe que Georges de Latour fue un hombre con un carácter difícil que no corresponde a las bellísimas imágenes que representó. Él fue un gran seguidor de Caravaggio.
Primero inicia con temas de género y luego va a ir haciendo algunas imágenes como esta que vemos aquí, alumbradas con una vela, nocturnos, se conocen estas imágenes. Y en cuanto a los hermanos Lenaín, es interesante su obra porque eligen estas escenas campesinas en las que vemos figuras que parecen que han quedado congeladas en un espacio de tiempo, lo que las hace a la vez que atractivas, inquietantes. También hablaremos de varias obras de estos personajes que son sumamente interesantes. Y dentro de la corriente clásica vamos a encontrar Nicolas Poussin, a Claude Lorrain y a Philippe de Champagne. Poussin y Lorrain pasaron la mayor parte de su vida en Italia y prefirieron el tema del paisaje. Poussin lo introducía en sus composiciones como parte de la ambientación, generalmente escenas mitológicas. En el caso de Lorraine, él le gustaba tomar notas al natural para estudiar la luz y posteriormente realizaba su composición en el taller. Champagne estuvo más al servicio del rey y sus obras se van más hacia el retrato, aunque también al final de su vida se volvió muy religioso y tiene también obra religiosa. Estos son los pintores que veremos en Francia. Luego nos iremos a los Países Bajos. Vamos a iniciar con uno de los grandes pintores que fue Pedro Pablo Rubens, al que le vamos a dedicar una clase porque Rubens es un pintor sui generis, diplomático, aristócrata, con un don de gentes extraordinario. Pasó alrededor de 9 años viviendo en Italia, en diversos lugares, conoció y estudió a los grandes maestros, y luego va a regresar a Amberes y se va a instalar en un gran taller en donde se van a producir obras de gran formato que no se realizaban hasta entonces en el norte de Europa. Lo mismo representó temas religiosos que mitológicos y alegorías, así también como retratos. Vamos a conocer su vida, vamos a analizar algunas de sus obras más importantes. Aquí vemos una de ellas que está en la Catedral de Amberes, bellísima, en donde encontramos todos los elementos barrocos en su composición. Y en una siguiente clase conoceremos a dos grandes pintores retratistas que fueron Frans Hals y Anton van Dyck. Este último fue alumno de Rubens. En Holanda, de donde era Hals, se dio el protestantismo, por lo que uno de los temas que surgió con gran éxito fue el retrato, sobre todo el retrato de grupo de las grandes milicias holandesas. Hals realizó los retratos más famosos de este tipo, pero también sus retratos individuales, como este que vemos aquí, son de una calidad extraordinaria. En el caso de Van Dyck, está considerado como uno de los mejores retratistas. Él se desarrolló en Inglaterra y fue de gran influencia para los pintores de generaciones posteriores, sobre todo ahí en Inglaterra, como Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough. En este retrato que vemos aquí del príncipe de Saboya, encontramos justa la razón de su éxito. Las calidades de las texturas hablan por sí sola. Es maravilloso este retrato. Luego, por supuesto, vamos a conocer y le vamos a dedicar una clase al gran Rembrandt. Es uno de los grandes pintores de la historia del arte. Su estilo y su técnica son únicos. Además de pintor, fue un grabador excelente.
Fue un pintor de historias bíblicas en las que imprimía su estilo muy personal, perfeccionado, del claro oscuro, con una paleta muy reducida, pero con gran talento para aplicarla. Sus retratos y autorretratos son formidables y realizados con un estudio profundo del ser humano, que algunos de ellos sentimos que nos tocan el corazón. Y otra de las más famosas obras en la historia del arte es justamente de la autoría de Rembrandt y es La Ronda de Noche, esta imagen que vemos aquí, que se encuentra en el Rijksmuseum ahí en Ámsterdam. Un destacado alumno de Rembrandt fue Karel Fabritius. Aquí vemos un autorretrato en el que se disfraza al igual que lo hacía Rembrandt. Fabritius estaba muy interesado en los estudios de óptica, gustaba de hacer trampantojos como este bello jilguero, esta obra que está en el Mauritshuis, ahí en La Haya, y que fue inspiración para un libro, y luego de ese libro se hizo una película. eh, la vida de Karel Fabritius es triste porque la verdad murió muy joven cuando estalló un depósito de pólvora que estaba cerca de su estudio, en el que además de perder su vida, pues se perdió toda la obra que estaba en su taller y solo pocos cuadros nos quedan de este gran pintor. Y también vamos a conocer en pintores en el norte de Europa que van a tratar un género que se popularizó durante la época barroca, que fue la naturaleza muerta, por ejemplo. Pintores como Clara Peters, Heda y Claes pudieron especializarse en esta temática, llegando a realizar obras impresionantes como las que vemos aquí en la imagen. Vamos a conocer el contexto histórico ideológico que llevó a que estos géneros surgieran y tuvieran tan buena acogida. Pero además se volvieron especialistas en el género, ¿no? Era tal el éxito que hubo de estas obras que estos artistas se volvieron especialistas en el género de la naturaleza muerta. Pero también de las flores, por ejemplo, artistas como Ambrosius Boscart el Viejo, como María van Oosterwijk o como Rachel Ruiz, que se especializaron en las flores. Vean qué maravilla. Este tipo de imágenes fueron muy destacadas en su momento, se encuentran en museos de arte, quizás ahora ya las veamos un poco como trasnochadas, ¿no? Porque ya se siguen pintando y se siguen pintando y ha dejado de tener un poco como el impacto, pero en ese momento eran súper famosas. Y también vamos a encontrar que en esta época surgen en el norte de Europa pintores de género costumbrista. Es este momento que surge el mercado del arte, va a surgir ahí en Holanda, en donde los burgueses buscan obra para decorar sus casas porque ya no hay, es un país protestante, vamos a conocer todo este contexto y entonces empieza a haber obra de este tipo porque son obras para adornar las casas de los burgueses, escenas cotidianas, algunas con mensajes moralistas, pintores tan destacados como David Teniers o Gerard ter Bosch serán fundamentales en este momento. Lo mismo sucede con otros pintores como Gabriel Metsu, con Pieter de Hoek, que van a realizar escenas en las que personas comunes, en donde una actividad aparentemente trivial, como escribir una carta, como pasear por un patio, van a ser temas protagonistas en obras de estos artistas. Por supuesto que terminaremos este recorrido del barroco en el norte de Europa con
un gran pintor que fue Johannes Vermeer, que hace de esta lechera una obra maestra. Nos descubre a esta mujer en una habitación en la que la luz también va a jugar un papel primordial. Y vamos a saber, bueno, vamos a conocer por qué es tan importante Vermeer, que quiero decirles que durante mucho tiempo estuvo, no se conocía nada de él. De hecho, es un pintor que pintaba muy lentamente y que solamente se han atribuido a su pincel alrededor de 35 obras, porque pintaba muy lentamente, pintaba como 2 cuadros al año. Conoceremos el contexto, su historia, muy interesante. Y luego nos iremos a España, vamos a llegar, tanto en los Países Bajos como en España se conoce esta época de la pintura como el siglo de oro de la pintura neerlandesa o el siglo de oro en España. Ahí vamos a conocer en España en una clase al gran maestro que hizo su vida en Italia, que es José de Rivera. Le decían el españoleto. Él fue un gran maestro del claroscuro caraballista, con modelos naturales como este que vemos aquí para hacer a San Andrés. Y también, por supuesto, está Francisco de Zurbarán, que fue el pintor de los santos. Esta obra de Santa Dorotea pertenece a una de las muchas series que realizó Zurbarán, que fueron muy solicitadas al maestro para decorar iglesias, para decorar claustros, conventos, tanto en España, pero también en las Américas. En México hay obra de Francisco de Zurbarán. Una clase la vamos a dedicar a otro grande de la historia del arte, que es Diego Velázquez, un pintor que inicia su trayectoria en su Sevilla natal con un gusto por el claroscuro caraballista, como podemos observar en La vieja friendo huevos, que hizo en 1618, en donde podemos notar esa atención a la calidad de las texturas, que es extraordinario. Vamos a conocer la trayectoria de este gran artista, que culmina su carrera con una de las obras maestras más conocidas y célebre, que es Las Meninas. Una obra que ha originado ríos de tinta de varios investigadores, historiadores de arte, que han tratado de encontrar su mensaje y representación y su interpretación con respecto a esta obra. Y terminaremos con los españoles, con dos artistas que dedicaremos una clase, que es Alonso Cano, un pintor que realizó su formación a través de estudiar la colección real, y también Bartolomé Esteban Murillo, un pintor que se hizo famoso por este tipo de cuadros en los que pintó a niños pobres de su Sevilla natal, poniendo un toque distintivo no en la pobreza, sino en la frescura, en la alegría de la infancia. Y finalmente vamos a terminar el recorrido del barroco con un viaje que haremos a través de la historia de la pintura en la Nueva España, conociendo a los primeros pintores que llegaron con un estilo manierista como Simón Pereins, pasando por la dinastía de los Echave y los Juárez, estilos que se van a ir transformando hasta dar un toque más localista, en donde se van a destacar artistas como Juan Correa, como Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera, ya netamente barrocos. Así llegamos al último módulo del diplomado, que va a iniciar el 2 de septiembre, que lo iniciaremos con el neoclasicismo, una nueva vuelta, un nuevo renacimiento, diríamos, porque es volver a lo clásico. Pasaremos por el romanticismo,
otros movimientos como el realismo, como el naturalismo, hasta llegar al impresionismo y el postimpresionismo. Vamos a iniciar con uno de los máximos representantes del neoclasicismo, que es Jacques-Louis David, un pintor comprometido con la Revolución Francesa, y ese cambio tan profundo de la época que veremos en estas clases. David regresa a las formas clásicas sin adornos, puntuales, con temas como este que vemos aquí en la imagen. Va a dejar a varios seguidores y discípulos, conoceremos su vida, conoceremos su obra. Fue un gran dibujante, David, y va a dejar una escuela importante. Dos de sus discípulos serán el barón Gros, cuya obra está ligada a la campaña de Napoleón Bonaparte, con lo cual será una obra de propaganda. Otro discípulo será Girodet, que inaugura una nueva forma de representación con pasajes de la novela contemporánea. Los artistas de esta época desean nuevos temas en sus obras. Vamos a conocer todo este contexto que se empieza a gestar a partir del neoclasicismo, que durará muy poco tiempo, tendrá una vida breve, porque los artistas están ávidos de nuevos temas, ya no quieren pintar lo mismo de siempre, entonces empieza a gestar un nuevo movimiento. En el caso de Girodet, por ejemplo, en esta obra de los funerales de Atala, se va a inspirar en una novela que escribió Chateaubriand y que fue publicada en 1801. Vamos a profundizar en este tema. Y luego habrá otros discípulos de David, como Gerard, que realiza un tipo de retrato muy interesante, muy diferente, como este que vemos aquí en la imagen. Y habrá también otro artista neoclásico, que es Pierre Narcisse Guérin. Él no fue discípulo de David, pero fue un gran admirador suyo, además de la antigüedad clásica. Y las fuentes de inspiración de este artista fueron la literatura y el teatro, fundamentalmente las obras del dramaturgo francés Jean Racine. Entonces vamos viendo que se va gestando un movimiento muy interesante. Y el último discípulo de David fue Jean-Auguste Dominique Ingres, también fue discípulo, pero en el caso de este gran pintor, tenía el sueño de pasar a la historia por sus representaciones mitológicas. Sin embargo, cuando él se está formando artísticamente, ya se había pasado la moda del neoclasicismo. Como les digo, duró muy poco tiempo, y entonces pasó a la historia por sus extraordinarios retratos, además de sus obras de corte orientalista, como esta odalisca que vemos aquí en la imagen. Bueno, vemos un autorretrato, vemos la calidad de su pintura, que era magnífica, la de Ingres. Y así vamos a llegar a abordar el tema del romanticismo. Vamos a iniciar con los dos artistas íconos del romanticismo francés, que fueron Géricault y Delacroix. Géricault, por ejemplo, empieza a tomar temas contemporáneos, sucesos que están dándose en su momento, como el que realizó para la obra de la balsa de la Medusa, que se basa en un naufragio de la fragata de marina francesa Medusa, que fue encallada en 1816, y en donde murieron muchísimas personas, al menos alrededor de 147 personas murieron en ese terrible naufragio. Y Géricault toma ese tema, algo que no había sucedido hasta este momento. Les digo que empieza a gestarse un gran cambio en la representación pictórica, y entonces estos artistas inauguran así lo que es el romanticismo.
En el caso de Delacroix sucede un poco algo similar. Él recrea las barricadas que se levantaron en París durante las Tres Gloriosas, así bautizadas las jornadas que se dieron en 1830, en que los parisinos de diversas clases sociales salen a la calle a protestar por unos decretos firmados por el rey Carlos X. Entonces vamos a conocer el contexto en que se empieza a dar este movimiento que es sumamente interesante. Y luego pasaremos a conocer a uno de los máximos exponentes que fue Francisco de Goya, al que le vamos a dedicar una clase. Vamos a hablar de su vida, de los diferentes movimientos en los que circunscribió su obra. Él empieza como pintor neoclásico y llega a ser pintor del romanticismo. Y finalmente es considerado como el antecedente del expresionismo por esas pinturas negras que actualmente se encuentran en el Museo del Prado, que son verdaderamente espeluznantes. Ver todo el contexto en que Goya, por qué de ser un artista tan luminoso, cambia su carácter, qué fue lo que pasó, cómo llegó a este punto. Y también conoceremos a dos importantes exponentes, tanto del romanticismo alemán, que fue Caspar David Friedrich, cuya obra nos lleva a momentos de reflexión y espiritualidad. Una de sus obras más conocidas es esta del Caminante sobre el mar de nubes, que ha sido elegida por diversos diseñadores para utilizarla en portadas de revistas, anuncios, películas, etcétera. Y por otro lado, el representante del romanticismo inglés, el atormentado Joseph Mallory William Turner, que toma la fuerza de la naturaleza y transmite unos cuadros anticipándose al impresionismo. A partir del romanticismo, en donde va a surgir el artista rebelde, siguientes generaciones de pintores van a llevar a la representación pictórica a rumbos insospechados hasta el momento. Y uno de ellos va a ser Gustave Courbet, que da nombre a un movimiento con este cuadro del Taller del Pintor, que será su manifiesto, creando un pabellón alterno a la exposición oficial en 1855 y va a llamar a su pabellón realismo. Contemporáneo a este se da la escuela de Barbizon con artistas como Millet que deciden pintar al aire libre. En el caso de este pintor, recoge escenas de campesinos como esta de las espigadoras, en donde dignifica la labor del campesino, temas que no se habían dado hasta este momento. Un seguidor de Courbet va a ser Edouard Manet. Él va a seguir sus pasos con imágenes que van a escandalizar a sus espectadores. Por ejemplo, en 1863 fue tal la cantidad de obras rechazadas para ser expuestas en el salón oficial que se abrió la sala de los rechazados. Y allí expuso este almuerzo campestre que fue muy denostado por la crítica. Vamos a conocer el contexto de estos movimientos, vamos a saber qué es el salón oficial, qué es el academicismo al que estaban sujetos los artistas del momento, cómo se fueron rompiendo todas estas barreras y, y llegaremos a lo que plantea Manet, así como un amigo muy cercano a él que fue Degas, Edgar Degas. Él se inclinó más por el movimiento de escenas cotidianas de trabajadoras, pero sobre todo de bailarinas. Esta imagen que vemos aquí es una de las obras más conocidas de Degas. Pero vamos a encontrar que dentro del impresionismo va a haber distintos estilos, va a haber seguidores de Manet como Frederic Basile o Eva González. Basile nos dejó muy poca obra porque muere muy joven en el combate franco-prusiano. Una pena porque, como vemos, este autorretrato tenía un gran talento. Y lo mismo sucedió con Eva.
Ella fue discípula de Manet. Podemos observar en su obra la influencia de su maestro, pero también murió joven. De hecho, murió casi al mismo tiempo que su maestro Manet, con pocos días de diferencia. Ella muere cuando da a luz a su primera hija y también pudo haber evolucionado en su arte muchísimo más. Quien va a dar el nombre al movimiento impresionista va a ser Claude Monet con esta obra que exhibe en la primera exposición que se hace de pintores independientes en 1874. Un crítico de arte que visita la exposición, cuando ve este título lo toma para mofarse de los pintores y decir que efectivamente lo que estaban pintando eran sus impresiones, pero que de ninguna manera se podía llamar arte a estas manchas que estaban ahí. De ahí nace el término impresionista que gustó a este grupo de pintores rebeldes y lo acuñaron a su movimiento. Vamos a conocer a este pintor, Claude Monet, que inicia su carrera artística como caricaturista y llega a ser realmente el padre del impresionismo. Pero también vamos a conocer que dentro del impresionismo hay gran variedad de estilos, como les decía, desde los más puros impresionistas como Camille Pissarro y Alfred Sisley, que no abandonaron la temática paisajista con pinceladas rápidas, con un atento estudio de la luz, aunque es cierto que Pissarro tuvo una época neoimpresionista o puntillista, pero luego volvió a su estilo, que es realmente fantástico. Pero hubo otros estilos, como el de Renoir, por ejemplo, un artista también longevo que tuvo su culminación con obras como esta, del columpio, en donde podemos ver cómo estudió ese fenómeno de la luz atravesando la vegetación y manifestándose como pequeñas motitas blancas. O también a Bert Mogisot, que en sus obras de corte costumbrista, en las que retrata a las damas de la sociedad contemporánea, presenta obras en donde la protagonista es justamente la luz. Estos dos pintores, vean, muy similares, muy amigos también ellos dos. También conoceremos la vida y la cercanía que tuvieron este grupo de artistas. Pero también hubo artistas impresionistas como las americanas Mary Cassatt y Cecilia Vox. Mary Cassatt, por ejemplo, fue fundamental para el movimiento impresionista. Ella expuso en varias exposiciones que se realizaron y teniendo recursos económicos compraba obras a sus compañeros, invitaba a sus amigos coleccionistas estadounidenses también a comprar obra. Y en el caso de Cecilia Vox podemos constatar que se trata de una excelente retratista. Aquí vemos a este hombre con gato, que además era su cuñado, que está construido con una pincelada suelta, pero a la vez muy precisa, que hace que los personajes aparezcan de manera natural y equilibrada. Es un retrato magnífico. Pero también dentro del impresionismo encontramos a Paul Cézanne, que es considerado el padre del arte moderno por ese afán que tenía de descomponer las figuras en formas geométricas. Él va a ser un artista fundamental para la creación de las vanguardias, como por ejemplo el cubismo. Aquí vemos este tema que repitió en muchas ocasiones, que fue la montaña Saint-Victoire, en el que observamos distintos bloques de color que si los unimos completan el paisaje de la montaña que tanto gustó a Paul Cézanne. Y a partir de este artista surgen otros movimientos, por ejemplo, el neoimpresionismo. Nada tiene que ver con el impresionismo. Son representaciones que se forman de pequeños puntos de colores puros y que a la distancia la pupila mezcla para dar los tonos adecuados a las figuras. De ahí que también se conozca a la técnica como puntillismo.
Vamos a conocer el contexto, vamos a conocer a los máximos representantes que fueron Georges-Pierre Seurat y Paul Signac, y finalmente llegaremos al postimpresionismo, primero en una última clase con un pintor que busca la sencillez, la naturalidad silvestre en sus obras, Paul Gauguin, quien después de dedicarse a la bolsa, decide convertirse en pintor cuando visitó una exposición impresionista. Y llega a tal grado la obsesión de su búsqueda que termina en las islas tailandesas, en donde realiza obras como esta, en donde plasma toda esa naturalidad y toda esa, esa pureza que él andaba buscando en estos viajes. Y justamente de su estilo va a surgir la vanguardia del fubismo, estos bloques de color con los que expresa toda la esencia de las islas. Llegaremos al final de nuestro recorrido con la presentación de la vida y obra de uno de los pintores más conocidos en la historia del arte, Vincent van Gogh. Su vida tormentosa, su obra peculiar y un estilo único hacen de Van Gogh un artista totalmente diferente y atractivo para mucha gente. Vamos a conocer sus obras más interesantes, como esta, quizá una de sus más famosas, que es La Noche Estrellada, que se encuentra ahí en el Museo de Arte Moderno, el famosísimo MoMA, en Nueva York, y con él finalizamos nuestro recorrido. Esto es todo lo que veremos durante el diplomado. Como ven, casi estoy abarcando todos los géneros pictóricos, todos los movimientos que se dieron desde el Renacimiento hasta el postimpresionismo. Muchas gracias por su atención y me voy por si quieren hacer alguna pregunta.